Ay, señores, yo no voy a abundar mucho, pero yo creo que permitir que redes sociales, determinados influencers, muchas veces sin ningún tipo de formación y criterio, sean los que estén influyendo para la generación de políticas públicas, debe llamarnos a preocupación. Y creo que República Dominicana está cayendo en esa dinámica. Ojalá a tiempo podamos frenar para evitarnos situaciones futuras. Después hablaremos de ese tema. El pasado domingo 13, en Ecuador, se celebró el balotaje, lo que nosotros llamamos la segunda vuelta electoral, en la que dos candidatos estaban procurando agenciarse el voto popular: Luisa González y el actual presidente Daniel Noboa. Se convocaron 13 millones de ecuatorianos a ese proceso y, contrario a lo que aparentemente decían las encuestas, resultó ganador el actual presidente de la República, Daniel Noboa. Ese proceso inmediatamente la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, no reconoció los resultados electorales, alegando que se había cometido un fraude colosal. Eso habrá que investigarlo, pero traigo el tema porque hay algunos elementos que yo creo que nos están indicando que hay cosas que no están funcionando bien en nuestras democracias. Por ejemplo, como lo que ha ocurrido en Ecuador, como lo que ocurrió en Estados Unidos. No solo el hecho del asalto al Capitolio, porque yo no reconocí que perdí, sino cosas que pasaron en pleno proceso del año 2024. ¿Qué ocurrió en Ecuador? ¿Por qué Luisa González no reconoce los resultados electorales? Que hay que decir, en su beneficio, a pesar de cuestionar las autoridades ecuatorianas, su comportamiento, su cooptación por el gobierno, según ella, a pesar de eso, cuando denuncia el fraude, también anuncia que va a recurrir ante las instancias correspondientes para demostrar lo que ella llama un fraude, que de hecho le pidió al órgano electoral la revisión de los votos y el reconteo. Pasado 2 o 3 días, entonces ella especifica en qué consistió el fraude electoral y cuáles situaciones, inclusive el informe preliminar de la OEA ve como alarmantes e irregulares. Lo primero es que el presidente de la República Ecuatoriana no tomó y justificó la no toma de la licencia que prevé la ley. Ese es un primer elemento que fue muy cuestionado allá y lo cuestiona también el informe preliminar de la OEA. Pero también, previo a ese proceso, había todo un conflicto con la vicepresidenta de la República, que no solo para alejarla del territorio la nombró como embajadora en Israel, luego la movió, sino que terminaron prohibiéndole sus derechos constitucionales, la inhabilitaron políticamente por 2 años bajo la base de una acusación de violencia de género. Eso también algunos magistrados lo cuestionaron y está ahí presente en el informe preliminar de la OEA. También se establece que el presidente de la República, entonces candidato, en la celebración del debate presidencial que se hizo el 24 de marzo, anunció que al otro día
iba a implementar un conjunto de ayudas sociales a una cantidad impresionante de personas, lo cual evidentemente que le da una posición de ventaja con la utilización de los recursos públicos de Ecuador. Esos hechos fueron previos. Ahora, el día de las elecciones, dice Luisa González, que hubo y se contabilizaron 1.984 actas sin firmas, 1.525 actas con sumas erróneas, 1.582 con desviaciones estadísticas, lo cual pone en duda alrededor de 2.4 millones de votos en Ecuador. Ante esa denuncia, el comportamiento de la comunidad internacional ha sido muy light. No se le ha prestado atención a lo que ha estado planteando Luisa, que de hecho, un caso atípico, primera vuelta competencia cerrada. Resulta que en la segunda vuelta, Luisa González pacta una alianza con dos organizaciones políticas importantes que no le sumaron un voto el día 13. Por el contrario, perdió 113,000 votos. Y eso parece que no es normal en un proceso electoral. Que su alianza no le sume un solo voto y que por el contrario usted pierda votos en el proceso. Todo eso yo creo que debe ser sujeto de un análisis no solo político, sino jurídico, y que a lo mejor las autoridades ecuatorianas, cuando reciban la impugnación, deberán abrir las urnas y verificar si efectivamente tiene fundamento o no la denuncia que está haciendo Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana. Y esto yo creo que es importante que nosotros veamos qué ocurrió en Estados Unidos, para que vean la normalidad que a veces presentan los regímenes democráticos. En pleno proceso electoral, faltando días para las elecciones, ¿qué estaba haciendo el multimillonario Elon Musk? Distribuyendo dinero en varios estados norteamericanos. Y eso fue avalado por las autoridades norteamericanas. Se acudió ante un juez o ante varios jueces para que detuvieran eso. Y no lo hicieron. No se asumió como compra de votos. No, eso es su criterio. Pero eso es normal en un proceso. Es posible que un presidente en ejercicio, en pleno debate, te anuncie millones de dólares en ayudas para policía, jóvenes, diferentes comunidades. Y eso hay que darlo como normal y válido. Ese es el comportamiento que nosotros debemos asumir en nuestra práctica cotidiana, en la lucha política. Pero ante eso hay un silencio cómplice. Los medios no hacen referencia. De hecho, hubo presidentes que la misma noche, a pesar de la impugnación, reconocieron a Daniel Noboa como presidente del Ecuador. Claro, hay otros que no lo han hecho. Entre los que lo hicieron, en primera línea, el presidente dominicano reconoció inmediatamente el resultado electoral. Yo no estoy diciendo que hubo o no hubo fraude, pero que hay elementos que deben ser revisados para darle legitimidad. ¿Quién fundó el partido de la señora que perdió? Bueno, eso es parte del correísmo. Del correísmo. Rafael Correa, el expresidente. Ah, de Correa. Sí, de Correa. Porque es el otro elemento. Que si el relato perjudica a un candidato de los denominados progresistas de izquierda, no importa. No importa. Sí. No hay problema. Señores, nosotros hicimos todo un escarceo con el caso de Venezuela. Y todavía hoy día la oposición no ha presentado un solo elemento, ni impugnó los resultados. Y todo el coro mundial cuestionó los resultados de Venezuela. Pero siendo unos países tan cercanos uno entre otros, ¿tú no crees que quizás la suerte o el destino que han sufrido las izquierdas en otros países de la región
tuvo algo que ver con la baja de la popularidad de la candidata. Aunque ella dicen que efectivamente llegó a desmarcarse del correísmo. No, ella nunca se ha desmarcado del correísmo. Yo creo que lo que hizo el correísmo en Ecuador está ahí. Sí. Está ahí. Ecuador mejoró sustancialmente durante los 10 años de Correa. Lo que no ha habido mejoría es ahora. Eso sí también está demostrado. El tema es que el relato a veces nos hace perder la objetividad. A veces los temas y las diferencias ideológicas se pueden llevar de camino la verdad, la justicia y lo ético. Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que dar. Yo creo que hay temas que independientemente de su orientación ideológica, usted tiene que tratar de verlo de manera objetiva y hacer los análisis y las perspectivas de manera correcta. Yo he dicho siempre, en materia de defensa de derechos humanos, no tiene que haber problemas ideológicos. No puede haberlo. Usted no puede tener el derecho a una vivienda, no importa cuál sea su ideología. Ese es un derecho que tiene la humanidad, que tienen los ciudadanos. El derecho a un trabajo, eso no tiene que ver con eso. El derecho a elecciones libres, eso no tiene que ver con ideología. Sea de izquierda o de derecha, si quien esté en el poder es de izquierda y utiliza la arbitrariedad para obtener un triunfo, usted no puede hacerse copartícipe de eso, porque usted simpatice ideológicamente con ese candidato o con ese partido de gobierno. Y todos estos paladines de la democracia, incluyendo República Dominicana, han hecho mucho sobre ese proceso. No han dicho nada, por el contrario. Y eso es lo que me quejo. Y de las cosas que nosotros no debiéramos ver como normal. Porque para construir democracia se necesita instituciones fuertes, pero también un compromiso de verdad con la democracia. No un compromiso única y exclusivamente con la democracia que practican, con lo que yo simpatizo. Que es el comportamiento que hemos estado observando, sobre todo ahora con todo este boom de las redes sociales y de gente que anda también amplificando, desinformando a la ciudadanía. Entonces, creo que este proceso nos está también dando señales de cosas que debemos corregir, no ver como normal. Nosotros aquí criticamos permanentemente el clientelismo, pero como dije anteriormente, ¿y cómo se explica que en la nación más poderosa del mundo, por ejemplo, en pleno proceso electoral, a días de las votaciones, un ciudadano esté repartiendo millones de dólares para favorecer a un candidato y que eso se vea como normal? ¿Cómo se puede justificar que un presidente en ejercicio anuncie en pleno proceso un paquete de medidas económicas, porque eran económicas, y algunos bonos, para agenciarse favoritismo de la población? Y eso puede ser normal, no hay un cuestionamiento de la comunidad internacional a ese tipo de práctica. ¿Pudo haber influido eso en el resultado electoral? ¿Se puede explicar que una persona que hace alianza disminuya la cantidad de votos con relación a los resultados anteriores? Y ni las medidas que tú aparte las prohíben. Cuando hay elecciones los gobiernos no pueden tomar medidas para beneficiar mayoría. Pero a pesar de eso tuvieron que hacer fraude electoral. Bueno, además las dos cosas. Lo denuncia la candidata, yo no estoy dando por cierto. Hay 6 millones de votos, ahí, sí, 3 millones de votos. 2 millones y pico de votos que dice que son de procedencia dudosa. Tuvieron que usar las dos cosas. Y no solamente eso, 24 horas antes de las elecciones, decretó el estado de excepción en varias demarcaciones, y nosotros, alegando un problema de seguridad. ¿Y el partido que perdió lo impugnó allá? Sí, anunciaron que impugnaron los resultados. Bueno, se tomó su tiempo. Casi 4 días después de las elecciones, emitieron un comunicado señalando cada una de las cosas que he mencionado y su determinación
de, a pesar de no tener confianza en las autoridades electorales, porque según ellos están comprometidas con el actual gobierno, van a recurrir ante ellos. Y Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, Chile y Venezuela no protestaron a su aliado, Evo Morales y esa gente. Bueno, no es un tema de protesta, si reconocen o no. Varios presidentes Bueno, no han, claro, no han reconocido todavía el resultado por la situación de las irregularidades que se han anunciado. Pero más allá de eso, si la reconoce la derecha o la izquierda, mi llamado es diferente, doctor. Es que hay unos elementos que deben ser revisados. Porque aquí no se trata de que si Maduro ganó y ganó ilegítimamente, que yo lo apoye. Yo no estoy en esa tesitura. He dicho en reiteradas ocasiones acá que usted no puede jugar a la democracia. O usted es un demócrata o no lo es. No puede ser demócrata a conveniencia, que es lo que pasa muchas veces con nuestros liderazgos nacionales e internacionales. Y eso es burlarse de la gente. A eso me refiero. Más allá de si Evo, que si Maduro, que si Ortega hayan reconocido, que si Claudia Sheinbaum en México haya reconocido o no los resultados electorales. Mi llamado trasciende el aspecto de carácter ideológico, porque entiendo que hay circunstancias en lo que uno tiene que ver es si hay fundamento o no para el reclamo.